Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes y la verdad más irónicas de la historia europea. Hablaremos de cómo la invasión de España por parte de Napoleón Bonaparte, un movimiento que él consideraba una jugada maestra, acabó desencadenando una serie de acontecimientos que no solo no pudo prever, sino que se volvieron completamente en su contra. Fue una maniobra que no solo cambió el destino de un reino, sino que redibujó el mapa de dos imperios enteros. Y esta es, en esencia, la gran pregunta que va a guiar todo nuestro análisis. Es una auténtica paradoja. ¿Cómo es posible que un plan diseñado para dominar, para someter y para controlar un imperio acabe siendo la chispa que, de forma totalmente accidental, prende la mecha de su liberación? Vamos a ver que la intención de Napoleón de someter a España sembró, sin quererlo, las semillas de la independencia a ambos lados del Atlántico. Muy bien, pues para entender todo este embrollo, primero tenemos que poner las cosas en contexto. Hay que viajar a principios del siglo XIX. Y para comprender por qué Napoleón hizo lo que hizo en España, es fundamental no verlo únicamente como un genio militar, como un general brillante. Era mucho más que eso. Hay que entenderlo como lo que realmente era, un heredero directo, un producto de las ideas de la Revolución Francesa que habían puesto patas arriba toda Europa. Aquí está el meollo de la cuestión. Napoleón no era un rey tradicional. Él era un hombre del siglo XVIII, un racionalista, casi un filósofo, con un ejército a su disposición. Estaba convencido de que la razón, el orden y la administración centralizada podían reorganizar la sociedad de una forma mucho más eficiente y justa que las viejas monarquías absolutas. Creía en el progreso, pero eso sí, un progreso impuesto desde arriba. Y esta imagen lo capta a la perfección. Vemos a un Napoleón que no se limita a conquistar territorios por el simple hecho de acumularlos. Lo que él hacía era exportar un modelo de Estado. Llevaba consigo los ideales revolucionarios por todo el continente, ya fuera con discursos y promesas o, como solía pasar, a punta de bayoneta. Su verdadero objetivo era demoler el antiguo régimen, ese viejo orden de reyes por derecho divino, aristócratas con privilegios y una iglesia todopoderosa. En este enorme tablero de ajedrez que era Europa, cada país era una pieza, y España era la siguiente pieza fundamental en su partida. ¿Por qué? Porque su gran obsesión, su archienemigo, era Gran Bretaña, y la única forma de doblegar a la potencia naval británica era mediante un bloqueo continental. Necesitaba cerrar todos los puertos de Europa a los barcos ingleses, y para eso controlar la larguísima costa de la península ibérica era sencillamente indispensable. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque el plan de Napoleón para España no era una simple conquista militar, no, él quería una transformación política completa, una modernización radical del país. Quería sacar a España del, según él, atraso del antiguo régimen y meterla de lleno en la modernidad, eso sí, una modernidad diseñada por él y dirigida por su familia, claro. Y el instrumento que diseñó para esta transformación fue el Estatuto de Bayona. La jugada fue audaz. Convocó a un centenar de notables españoles en la ciudad francesa de Bayona, con la excusa de buscar una solución a la crisis de la monarquía española. Pero en realidad se encontraron con un hecho consumado. Napoleón les presentó un texto constitucional ya redactado que, entre otras cosas, instalaba a su propio hermano, José Bonaparte, como nuevo rey de España, José I. No era una negociación, era una imposición en toda regla. Y fijaos qué curioso, porque aquí aparece uno de esos giros inesperados de la historia. A pesar de ser un texto impuesto por un invasor, este Estatuto de Bayona tuvo una influencia tremenda a largo plazo. La idea de que el poder del rey debía estar limitado por una ley escrita, por una constitución, era revolucionaria. Y aunque fue impuesta, esa idea cruzó el Atlántico y empezó a resonar en las élites criollas de América, que vieron en ella un modelo, una referencia para lo que vendría después. Pero claro, una cosa son los planes de un emperador en un despacho y otra muy distinta es la realidad sobre el terreno. El pueblo español no recibió esta modernización impuesta con los brazos abiertos, ni mucho menos. La reacción fue inmediata, fue visceral, fue increíblemente violenta y cambió las reglas del juego por completo. Napoleón esperaba una transición más o menos pacífica, pero se encontró con un país en llamas. Y si hay una fecha que lo simboliza todo, es esta, el 2 de mayo de 1808. Lo que empezó como una revuelta popular en Madrid contra la presencia de las tropas francesas, un estallido de rabia en las calles, se convirtió en la mecha que prendió un incendio por toda la península. Fue el comienzo de la Guerra de la Independencia Española, un conflicto de una brutalidad extrema que duraría 6 largos años y que desangraría tanto a España como al propio ejército de Napoleón.
Es que además, este conflicto no fue solo una guerra contra un invasor extranjero, partió a la sociedad española en dos. Por un lado, estaban los llamados afrancesados. No eran simplemente traidores, muchos eran intelectuales y reformistas, que sinceramente creían que el gobierno de José I y las ideas francesas eran la única oportunidad para modernizar España. Y por otro lado, los patriotas, un grupo muy heterogéneo, que incluía desde absolutistas que defendían al viejo rey hasta liberales que querían un cambio, pero un cambio español. Fue a la vez una guerra de independencia y una terrible guerra civil. Y ahora, atención, porque llegamos al corazón de la paradoja, a la ironía más grande de toda esta historia. Y es que resulta que la lucha contra los franceses, la resistencia patriótica, se nutrió y se inspiró en gran medida en las mismísimas ideas que los ejércitos franceses habían traído consigo. Suena increíble, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo fue posible. Mientras la guerra hacía estragos en todo el país, con victorias y derrotas para ambos bandos, aunque con puntos de inflexión clave, como la batalla de los Arapiles, que fue un golpe durísimo para Napoleón, en un rincón de España, en la ciudad sitiada de Cádiz, estaba ocurriendo algo extraordinario. Allí, los representantes de los patriotas, en las Cortes de Cádiz, estaban construyendo una nueva España sobre el papel, y su gran obra fue la Constitución de 1812, conocida popularmente como la Pepa. Fue la primera constitución de la historia de España y era increíblemente liberal para su época. Consagraba principios como la soberanía nacional, la división de poderes o la libertad de imprenta. Y aquí es donde explota la ironía. Los patriotas de Cádiz estaban luchando a muerte contra los soldados de Napoleón, pero al mismo tiempo estaban adoptando el lenguaje y las ideas de la Revolución Francesa. Soberanía nacional, derechos del ciudadano, una constitución escrita. Todos esos eran conceptos que la propia Francia había popularizado por Europa. O sea, estaban usando las armas ideológicas del enemigo para construir un proyecto político propio. Luchaban contra el mensajero, pero se estaban quedando con una parte fundamental del mensaje. Bueno, y con esto llegamos ya a la parte final, a la de las consecuencias. Porque la jugada española de Napoleón tuvo repercusiones enormes, a largo plazo y en su mayoría totalmente imprevistas por él. El emperador abrió una caja de Pandora y las consecuencias se sintieron en todo el mundo. Vamos a resumirlas. Primero, para Napoleón, España fue lo que él mismo llamó la úlcera española, una sangría constante de hombres y recursos que debilitó su imperio de forma decisiva. Para España el coste fue brutal, el país quedó arrasado, su economía destrozada y además, con la derrota francesa, miles de afrancesados, gente muy valiosa, tuvieron que exiliarse. Pero la consecuencia más importante ocurrió a miles de kilómetros. En América, el colapso de la autoridad de la metrópoli creó un vacío de poder. Con el rey prisionero y un gobierno títere, las élites criollas se preguntaron ¿quién manda aquí? Y esa pregunta fue el pistoletazo de salida para las guerras de independencia americanas. Y esta es la conclusión final, el remate de toda esta historia. Es la ironía definitiva. En su afán por apoderarse del imperio de los Borbones españoles, Napoleón, sin quererlo en absoluto, actuó como el catalizador perfecto para la desintegración de ese mismo imperio al otro lado del Atlántico. Su ambición por controlar España le acabó costando a España la mayor parte de su propio imperio americano. Una jugada que le salió rematadamente mal. Y con esta pregunta nos despedimos. ¿Qué fue Napoleón en España? ¿El estratega brillante al que simplemente le fallaron los cálculos? ¿O fue más bien una figura que, con sus acciones, desencadenó unas fuerzas históricas tan potentes que nadie, ni siquiera él, podría haber controlado? Es una buena reflexión, creo, sobre cómo la historia a menudo avanza por caminos impredecibles y llenos de consecuencias inesperadas.